al canal de Lovelyela, yo soy Ela y mis amores, hoy les vengo a contar una historia de tragedia. No sé si ustedes lo saben, pero hace cosa de una semana en La Habana hubo un tornado gigantesco que causó muertes y heridos y fue un desastre total para la ciudad. Y como muchos de ustedes sabrán, cuando el tornado pasó yo estaba en La Habana. Pero eso no es lo peor, sino que yo justo estaba en la calle y cerca del tornado mientras este estaba pasando. Pero antes de comenzar con toda esta historia, que ustedes verán perfectamente porque todo quedó grabado durante y después yo se los grabé todo. Como siempre, recordarles que en este canal tenemos un montón de redes sociales que se las voy a estar dejando en la cajita de información. Tenemos Instagram, Twitter, TikTok. En este canal hay de todo y por ahí siempre se pueden enterar mucho antes de todas las cosas que pasan en mi vida. De hecho, al día siguiente del tornado les informé por Twitter e Instagram que estábamos bien para que ustedes no se preocuparan con el siguiente tweet. Lovelyz, por si ven alguna noticia sobre La Habana, quiero que sepan que sobrevivimos. Estábamos en la calle cuando pasó todo. Hubo muchos muertos y heridos, pero logramos sobrevivir. Ahora, más adelante les explicaré por qué pongo exactamente la palabra sobrevivimos. Pero antes de todo eso, como siempre, invitarte a, si eres nuevo por aquí, que te suscribas a este hermoso canal y que formes parte de esta hermosa familia dándole clic al botón que pone suscribirse si resulta que al final de este video te encanta o si resulta que te encanta este canal. Y para los suscritos y los no suscritos, es decirles que si no activan la campanita de notificaciones con las dos cositas alrededor, no les llegarán las notificaciones y no sabrán que hubo video. Así que no se olviden de activar la campana con las dos cositas alrededor. Y ahora sí, nos esperamos más y comencemos. Bien, como les dije, ¿por qué escribo la palabra sobrevivimos? Cuando todo esto pasó, que como bien ya he dicho, quedó grabado y lo van a poder ver. Cuando el tornado estaba pasando, nosotros estábamos en la calle. Estábamos justo, o sea, el tornado iba pasando por aquí y nosotros íbamos así, como quien va hacia el tornado. Todo comenzó un día que estábamos tranquilamente en la casa y ya habían dicho que iban a haber fuertes tormentas y lluvia y todo eso, pero en La Habana realmente estamos acostumbrados porque ahí hemos vivido huracanes, ciclones, de todo. Entonces cuando hay fuertes tormentas y lluvias, ya el cubano está acostumbrado a que sabe cómo protegerse. Pero lo que no sabíamos era cómo protegernos de un tornado. Es decirles que el tornado fue el más grande que ha pasado nunca por La Habana. Que de hecho el último tornado que pasó por La Habana fue hace unos 80 años. O sea, para nada estábamos preparados para algo así. Y para explicarles la magnitud de esta bestia meteorológica, es decirles que los tornados, la escala de más pequeño a más grande es de EF1, el más pequeño, hasta EF5, el más grande. Bueno, el tornado que pasó por La Habana era EF4, o sea, gigantesco. Aquella bestia llevaba 300 kilómetros por hora en la vuelta del tornado y era súper enorme. Bien, ahora que ya saben la magnitud del tornado, como les dije, estábamos en la casa, sabíamos que iba a haber una tormenta, empezó a llover, empezó a haber un viento horroroso, pero para nosotros era una simple tormenta. Era de noche y de repente quitan la luz. Toda y absolutamente toda La Habana se quedó sin luz. Pero otra vez esto para nosotros es normal. Nosotros por los huracanes, todos los efectos meteorológicos que pasan en mi país, ya estamos acostumbrados a quedarnos sin luz porque el cableado de la luz va por arriba, por el aire, no debajo de la tierra. Entonces para evitar que si se rompe algún cable, alguien se electrocute o pase algo, quitan la luz para que no haya ninguna tragedia eléctrica, por así decirlo. En mi casa estábamos un montón de personas, estábamos mi familia y lo más importante, estaba mi prima que no vive con nosotros y una muchacha que ha ido a mi casa a hacerme una entrevista para una revista. Mi prima, asustada ante tal situación, nos pide por favor que la lleváramos a su casa. Y nosotros le decimos, bueno mira, te llevamos, pero cuando deje de llover porque ahora hay una tormenta muy grande y si todo sigue así, bueno, te tienes que quedar a dormir. Pero el punto es que ella insistió muchísimo, así que al final decidimos llevarla porque la muchacha estaba muy nerviosa y dijimos, bueno venga, cuando más o menos la lluvia bajó, que no bajó, estaba lloviznando, ok, le dijimos, bueno, vamos a llevarte a tu casa. Pero como les dije, también estaba la muchacha que me había hecho la entrevista y no la podíamos dejar tirada. Así que ya que vamos a llevar a mi prima a su casa, decidimos llevarla a ella también. Entonces este
es la situación. Íbamos todos en el coche de mi hermano, pero íbamos unas 6 personas. Iba mi hermano, Turoli, y detrás íbamos sentados yo, con mi prima encima, el novio de mi prima que también estaba ahí, y al lado la muchacha de la entrevista. Todas esas personas dentro de un coche en plena tormenta, que era lo que pensábamos nosotros, pero también en pleno tornado, que era lo que no sabíamos. A la primera persona que íbamos a dejar era la muchacha de la entrevista, porque era la que más lejos vivía. Vivía en un municipio, barrio, reparto, como lo quieran llamar, llamado 10 de octubre, justo uno por los que pasó el tornado. Para que tengan una idea, este es el tornado que va pasando y esto es el carro de nosotros. Íbamos detrás del tornado y nosotros ni siquiera lo sabíamos. En cuanto nos alejamos un poco más de nuestra casa y nos acercamos al lugar 10 de octubre, que les he dicho cómo se llama, por donde pasó el tornado, nos empezamos a dar cuenta de que algo más que una simple tormenta estaba pasando. Había demasiado viento, árboles arrancados de raíz, cables por el suelo, postes tirados, semáforos también casi en el suelo, doblados así. Claramente eso no lo podía provocar una simple tormenta, pero es que ¿quién se imagina que era un tornado? No sabíamos nada, y en 80 años no había pasado uno por La Habana. ¿Cómo íbamos a pensar siquiera que eso era un tornado? ¿Quién se lo iba a imaginar? De repente, cuando más nos acercábamos a la zona por donde ella vivía, empezamos a ver luces en el cielo, como unos relámpagos, pero en vez de ser blancos, eran rojos y amarillos. Otra cosa que también nos llamó muchísimo la atención. Y lo peligroso no solo eran las ramas de los árboles que nos podían haber caído encima y aplastarnos, postes que nos podían haber caído encima también, semáforos, ramas que se habían enganchado, o sea, se habían desprendido del árbol y se habían quedado enganchadas, y con el viento habían podido entrar perfectamente por una ventana, o sea que había que tener mucho cuidado por donde pasábamos, sino que también, como les he dicho, toda La Habana estaba sin luz, completamente apagada, lo que quiere decir que no hay luces de las farolas y tampoco luces de los semáforos. Imagínense toda una ciudad, una capital llena de gente sin semáforos, o sea, un apocalipsis. Había que tener mucho cuidado porque claro, no habían semáforos que regularan las autopistas, ni que regularan las calles, ni que regularan nada, y las únicas luces que alumbraban la ciudad eran las luces de los coches. O sea, es que como les dije, todo quedó grabado y les voy a poner ahora mismo esa imagen. Estamos en la calle, no sé si podremos sobrepasar esto. Está que no para de llover, hay árboles caídos, no hay luz en toda la ciudad, no se sabe qué es lo que está pasando. Todos vivimos de la incógnita y el miedo. No sabemos qué pasa. Las calles muchas están cerradas. De que no hay luz en la calle. Porque hay árboles en el suelo. Y todo es oscuridad, no se ve nada. Solo vimos un destello verde hace rato. Como si fuera un rayo, pero verde. Y no fue un rayo porque no caía del cielo, venía como desde abajo. Como pudieron ver, la verdad es que estábamos asustadísimos. Todo estaba súper oscuro, súper apagado y daba francamente mucho miedo. Dejamos a la muchacha en su casa, o más bien cerca, porque no podíamos doblar para coger su calle, porque su calle estaba llena de cables sueltos en el piso, de árboles, semáforos, postes, todo estaba derrumbado. Así que no podíamos doblar para dejarla en su casa. La dejamos en la esquina, la muchacha llegó bien y seguimos a dejar a mi prima. Hasta el momento todo bien, fuimos hasta la casa de mi prima igual con muchísimo cuidado, y más en esta zona porque mi prima vive en una zona muy céntrica, una zona donde hay grandes avenidas, calles muy importantes, y todo eso no estaba regulado porque no habían semáforos. Así que los coches pasaban ahí a lo loco. O sea que no solo nos podía haber caído un árbol, un poste, una farola encima, sino que también podíamos haber chocado contra cualquier coche. O autobús, porque también estaban autobuses en pleno de toda aquella catástrofe. Y todos sabemos que cuando pasa algo así, la gente se vuelve loca. Habían coches que iban súper rápido, queriendo llegar a sus casas para poder, o sea, para evitar estar en medio de toda aquella tormenta barra tornado. Les recuerdo que nosotros no sabíamos que era un tornado en la calle, porque es este miedo de que te paras en la esquina a esperar a que pasen los coches, y es que tienes al lado un árbol, un poste de luz, un semáforo descolgado que te puede caer encima en cualquier momento. Así que imagínense, nosotros estábamos presas de miedo, al igual que un montón de gente y toda la gente que estaba en la calle. Y cuando uno es presa de miedo, es capaz de hacer cosas muy, muy imprudentes. O sea, nosotros teníamos que tener mucho cuidado con absolutamente todo. Bien, dejamos a mi prima en su casa. Volvimos a nuestra casa sanos y salvos, gracias a Dios. ¿Y por qué les digo la palabra
sobrevivimos porque nosotros estábamos en pleno tornado en la calle. El tornado iba por aquí y nosotros íbamos detrás, como quien le cae detrás al tornado. Los árboles estaban arrancados de raíz, los postes prácticamente se caían. Muchos se cayeron, pero cualquiera nos podía haber caído encima. Un árbol, una rama que está todavía enganchada al árbol, desprenderse y entrar por la ventana, porque a pesar de que el tornado allá había pasado justo, o sea, nosotros íbamos detrás de él, seguía habiendo un viento increíble, un viento que, o sea, ya lo que estaba roto también lo tira, ¿entienden? Bueno, llegamos a nuestra casa, la Habana seguía sin luz, no pusieron la luz hasta la madrugada cuando ya había pasado la peor parte, y nosotros nos acostamos a dormir sabiendo que todos estábamos bien. Al día siguiente, cuando nos despertamos, lo primero que vimos en las noticias era que había habido un tornado y que había pasado justo por la zona donde nosotros estábamos. ¿Por qué yo sé que el tornado pasaba por aquí y nosotros íbamos justo detrás de él? Por el hecho que dijeron que esas luces rojas y amarillas que habíamos visto en el cielo era el tornado. Y es que las teníamos delante, o sea, el tornado iba creando destrucción y nosotros íbamos detrás viendo toda esa destrucción. Y como era tan tarde, realmente no pudimos verlo todo porque, como he dicho, todo estaba apagado, era de noche, no se veía casi nada. Así que al día siguiente salimos a grabar todas las cosas como habían quedado. Y ahora les voy a poner, como he dicho, las imágenes. Y helado. Ese viaje incompensable. No, aparte de que venir a compensar, yo me lo pensaré. Si te mereces el perdón. Amores, estos son los destrozos del tornado que vivimos ayer. Muéstrales. Enséñales todas las cosas, los derrumbes. Mira, allí, ven. Allí, eso de ahí que sale por ahí, esos camiones amarillos son camiones de rescate. Hay un montón de casas caídas, todavía no las hemos encontrado, pero cuando las encontremos yo me voy a poner a grabar todo porque es que fue horrible. Y como les dije, nosotros en pleno tornado estábamos en la calle. Miren, por allí se puede ver cómo se cayó un poste de luz. Todos los cables están en medio de la calle con el tornado. Un cable este te coge el electrocutado. Ven. Otro, mira. Ahí, mira, las tejas de las casas. Y el sonido que oyen, yo me acerco el micrófono, el sonido que oyen es de la gente cortando las ramas de los árboles porque se les metieron en sus casas los árboles. O sea, miren cómo está esto. Ahora mismo estamos delante de una iglesia, esa de ahí, que se ha caído paredes. El tornado arrancó totalmente lo que es la cruz. Y de hecho, o sea, estamos en la parte donde peor pasó el tornado, donde sí arrasó con todo. Graba por detrás y enséñales todo lo que es. Amores, como pudieron ver, la ciudad quedó destruida completamente. Un montón de gente sin casa. Hubo muertos, que les quiero dar mi más sentido pésame a su familia. Y muchos heridos. Personas que estaban en su casa tranquilamente viendo la televisión y de repente pasó un viento gigante, porque tampoco sabían lo que eran, y les arrancó los techos, les arrancó las casas, gente que se le cayó paredes encima. Todo aquello era horrible. Nadie estaba preparado para eso. Yo le doy las gracias a Dios que ese tornado no pasó por mi barrio. De verdad, o sea, me siento muy mal por las personas que le pasó todo esto, pero también le doy gracias a Dios por
protegernos a mí y a mi familia, porque a pesar de que nosotros estamos en un carro detrás de un tornado, no nos haya pasado nada. Es que como vieron en las imágenes, o sea, ustedes vieron en las imágenes cómo queda un carro, un coche, si les cae un árbol, un poste, cualquier cosa arriba, lo aplasta. Y es que eso nos podría haber pasado a nosotros porque estábamos muy cerca de todo. Entonces yo sinceramente al otro día, cuando me enteré de todo lo que había pasado, tenía esa sensación de sobrevivimos. Eso de que, o sea, nosotros estamos avanzando hacia un tornado y ni siquiera lo sabíamos, que todavía siento que es muy fuerte. Ni siquiera lo sabíamos. O sea, o sea, es que si ese tornado cambia de rumbo o lo que sea, se hubiera llevado el coche, o sea, nos hubiera arrancado de la tierra junto con él y ahora mismo yo no estaría aquí. De hecho, si nos hubiéramos, o sea, 2 segundos antes, 2 segundos después, como este señor, a lo mejor si hubiéramos pasado 2 minutos, 5 minutos más tarde por alguna zona, nos hubiera podido caer un árbol arriba, un poste arriba, cualquier cosa arriba. Entonces sí siento, como he dicho, que sobrevivimos. Y bien, amores, hasta aquí llega toda esta funesta historia. De verdad que yo lo pasé muy mal mientras estábamos ahí. Y luego el otro día, al enterarme de todo, lo pasé todavía peor. Ustedes ya vieron lo que el tornado ocasionó en... Bueno, yo les enseñé las imágenes, lo que le hizo a las casas, lo que les hizo a los carros y lo que nos podía haber hecho a nosotros. Sinceramente, contar esta historia me ha dejado un poco con amargura, la verdad, porque fue muy fuerte. Entonces mejor dejar el video hasta aquí. Muchas gracias por todos sus mensajes de Ela, ¿qué pasó? Por su preocupación por nosotros, ¿verdad? Muchísimas gracias por las personas que han hecho cosas bonitas con el hashtag Fuerza Cuba, de verdad, muchas gracias. Y ahora sí nos vemos en el próximo video. Adiós.